Hola mis queridos hechiceros y hechiceras, bienvenidos a Mística, el lugar donde la magia se une con la salud mental para brindarle herramientas de autocuidado que pueden usar en su día a día. Mi nombre es Libardo y hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, aunque no queramos. Es el duelo. ¿Qué es el duelo y cómo llevar un duelo sano? Así que, sin más preámbulos, comencemos. Como siempre, no estoy solo, estoy con mi hermana. Ella es la dueña y fundadora del Centro Neuropsicológico El Mejor Regalo. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Jason, muy bien, gracias a Dios. Feliz Navidad, feliz año, feliz todo. Estuvimos un poco distantes, ¿no? Nos alejamos en diciembre por muchas cosas y pues una de ellas es lo que está inspirando el capítulo el día de hoy. ¿Cómo va este inicio de año, Vale? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Regresando de vacaciones con un poco de gripa, pero feliz. Lo importante es eso, con gripa, pero estamos contentos. Ajá. Bueno, mi Vale, ya te he hecho como una pequeña introducción del tema y pues quiero contarle a las personas que nos escuchan que este tema nos salió la idea porque en el mes de diciembre, a principios del mes de diciembre, pues tuvimos la pérdida de nuestra abuela y pues para mí fue una sensación rara porque fuimos conscientes de que ya no va a estar más, pero era algo que estábamos esperando, ella ya estaba muy enferma. Entonces, su muerte fue algo como que tranquilo, pues diría yo, a pesar de todo. En el funeral, pues no vi como esas cosas que uno como que ve a veces, que la gente llorando, gritando, fue algo muy tranquilo, muy bonito en general. Y en paralelo me acordé hace muchos años que murió mi abuelo, que fue una cosa totalmente diferente. Tal vez porque la muerte de mi abuelo fue un poco más abrupta. ¿Hace cuánto tiempo? Más o menos como 23 pues años. yo estaba muy chiquito, pero sí me acuerdo de eso que pues fue totalmente diferente en comparación a lo que vivimos con mi abuela ahora, pero siento que fue porque es más abrupto, entonces me suceden como muchas preguntas y pues la principal es, vale, ¿qué es el duelo? He escuchado que hay etapas del duelo y todo, pero no entiendo muy bien qué es esto y por qué pues a veces es como tan difícil, o sea, hay muertes de muertes, pongámoslo de esta manera. Sí, como tú lo dices, pues el duelo es un proceso psicológico por el cual atravesamos todas las personas. Normalmente el duelo lo asociamos con la muerte, pero no es solo la muerte la que nos lleva a nosotros a vivir un duelo. Nosotros sufrimos un duelo por la pérdida de un ser querido, de un objeto, de un trabajo. Todo este tipo de situaciones nos llevan a nosotros a vivir un duelo. A veces cuando rompemos relaciones con alguien, ya sean sentimentales o laborales, esto es un duelo. Ok, o sea, me acabas de dar cuenta de algo, como caer en cuenta de algo es esto, que el duelo no siempre es porque alguien murió, sino que pues es una pérdida en general, ¿cierto? Se manifiesta de esta manera. Sí, el duelo es esa etapa, ese proceso por el cual nosotros pasamos cuando perdemos algo. Cuando perdemos, como te digo, un trabajo, una pareja, un ser querido. Y obviamente, pues está muy relacionado con la muerte, porque pues al vivir un proceso de muerte de un ser querido específicamente, pues ya es algo más difícil porque definitivamente es alguien que no va a volver y eso lo debemos entender. Y es muy difícil para algunas personas entenderlo. Lo que tú decías hace un momento de ese proceso por el cual pasamos nosotros, perdón, hace un mes aproximadamente, a pesar de que uno nunca se prepara para la pérdida o para la muerte de alguien, la muerte de nuestra abuela, pues, como fue una muerte natural, donde estuvimos viendo unos procesos bastante fuertes en cuanto al deterioro de su salud, pues como que ya todos estábamos preparándonos para ese momento. Y la idea ahorita, por ejemplo, en el caso de mi papá, es aceptar que persona ya no está y aprender a vivir con su recuerdo, sin su presencia, pero con su recuerdo y todas las enseñanzas que ella nos dejó, le dejó a él. Entonces, definitivamente, de los duelos más difíciles de superar es el duelo
por la muerte de alguien, de un ser querido. No podemos decir que el duelo siempre se vive de la misma manera, no, ni todas las personas lo viven igual, lo que siempre hemos dicho, todo depende de cada persona. Entonces, pues es algo muy personal y no podemos definirlo de manera general para todos. Ok, sí, pues bueno, también depende mucho del tipo de muerte, ¿no? Porque como te decía en este paralelo que que te planteaba al principio, eh, cuando mi abuelo murió, pues fue algo totalmente abrupto, o sea, algo que nosotros jamás imaginamos. Fue algo que yo lo que último que recuerdo es como que me dejó en el colegio y me dijo nos vemos por la tarde y ya jamás volví a verlo, o sea, ya lo vi en un ataúd. Y pues ver como el ambiente de las personas alrededor en el funeral, pues fue algo como totalmente, no ilógico, sino que pues fue como muy fuerte, precisamente porque se sentía como más el dolor, lo que tú decías, no tuvimos una preparación previa. Y es que a veces tenemos estas cosas de, a veces podemos prepararnos y a veces llega así de sopetón y no sabemos cómo vamos a reaccionar a estas circunstancias, pongámoslo de esta manera. Y aquí pues viene también a la otra parte de la pregunta, ¿qué es eso de las etapas del duelo, ¿vale? Bueno, pues el duelo tiene varias etapas. No es que una vaya primero que la otra, sino que como les decía, cada persona lo vive de manera diferente, pero dentro de esas etapas encontramos la negación, que ya sea el duelo por la pérdida de una persona, de un objeto, de un trabajo. La primera etapa sí puede ser como la negación, como ese no, no acepto que se haya ido, no acepto que hayan echado, no acepto que hayamos terminado. Esa negación es como ese primer enfrentamiento o choque que tenemos nosotros cuando perdemos algo. Luego viene la ira. También está como esa negociación que nosotros hacemos con nosotros mismos, con los recuerdos que tenemos del suceso, de la persona, del objeto. Em, perdón, una tristeza muy intensa también hace parte del duelo. Y ya pienso que esa sí es una etapa que no se mueve, es la aceptación. Cuando nosotros logramos aceptar que me echaron porque yo me lo merecía o porque voy a encontrar otro trabajo o que en el caso que estábamos hablando era la abuela murió, pero en realidad era lo mejor porque su salud estaba muy deteriorada. Cuando nosotros llegamos a esa aceptación, a ese aceptar esa pérdida, es cuando ya definitivamente estamos preparados para continuar nuestra vida con el recuerdo del aprendizaje de esa persona, de esa vivencia, de esa relación, y pues ya teniendo claro que no va a volver. Sí, es importante entender esto. Hay cosas que no podemos cambiar y cuando son estos tipos de duelo, entenderlo a veces es difícil porque tú lo dices, claramente está. Y eso también me lleva, como siempre, a la siguiente pregunta, que pues ya me lo respondiste un poco, que es esto de que no es un proceso lineal, o sea, no es que primero sienta rabia, después frustración, pero siento que el último paso siempre ha sido hacer la aceptación. O sea, Sí, ese sí no eso va a sí cambiar. no va a cambiar. Mi pregunta ahorita enfocada un poco a esto es como que, digamos que hay etapas que no está, porque por ejemplo, yo en mi caso, yo no tuve la primera etapa que fue la negación, porque pues cuando me dijeron esto pasó, yo como que, ok, ya era algo que esperábamos, y tampoco tuve como la etapa de la ira, porque me dijiste, Ah, sí. no la tuve, simplemente como que llegó como una parte de tranquilidad diciendo, ok, ya pasó, ya estaba, era algo que no podíamos evitar y pues la verdad estaba mal, entonces ya está descansando. Sí, definitivamente, como te digo, o sea, se habla de unas etapas, pero en realidad no siempre pasamos por todas las etapas, perdón, ni tampoco es que primero esté esta etapa, luego esta, no. La que, vuelvo y le repito, la que sí siento que está en ese lugar y no se va a mover es la de la aceptación. Pero definitivamente, por ejemplo, sucede que cuando nosotros nos venimos preparando, por ejemplo, tenemos una relación bastante tóxica, terrible,
y ya estamos cansados, buscamos la manera de decir no más, pero no somos capaces. Y en el momento en que la otra persona nos dice, hey, yo ya no te quiero y es mejor que dejemos hasta aquí, en ese momento, claro, estamos teniendo una pérdida porque se está yendo a alguien, pero pues no vamos a entrar en un duelo terrible de negación y de ira y de intenso dolor, no, porque ya nos veníamos preparando para eso. En el caso de la muerte, duelo por la pérdida de un ser querido, también suele pasar y ahí está la gran diferencia de los dos duelos que nosotros hemos vivido. Bueno, del ejemplo que pusiste, porque no han sido solo dos. El del abuelo fue muy difícil porque fue algo de un momento a otro, muy repentino. Sí, fue un accidente de tránsito, entonces hoy lo vimos bien en la mañana y en la noche ya estaba terrible. Entonces, obviamente no tuvimos ese tiempo para prepararnos, como si pasó con nuestras abuelas, por ejemplo, que duraron ciertos meses en un deterioro terrible en su salud, que uno ya decía, no es justo verlas sufrir tanto, ya hicieron mucho, ya nos dieron todo el amor que tenían que darnos, nos dieron todos los aprendizajes, lo mejor es verlas descansar. Entonces, claro, cuando llega ese momento, pues sí hay cierta tristeza, pero pues no es de pronto esa etapa de ira y de buscar culpables porque se fue, no era el momento como si pasó con el abuelo. ¿M? Entonces, cada duelo es completamente diferente. Ahí sí como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza. Depende de esa conexión que tú tengas con esa persona, pues también es esa etapa del duelo, ¿sí? Esas etapas, si se van a dar todas, si son más profundas que otras, si van a durar más. Se van a hablar menos porque Ajá. igual sí, o sea, son casos totalmente diferentes, pero con la etapa del abuelo, ese duelo duró harto. Claro, Fueron porque como fue dos muy... años de que duramos de luto, fueron cosas así. En cambio, pues con la abuela fue diferente y en sí también logramos como fue algo que estaba preparado, bueno, preparado, pero estábamos esperando. Tuvimos como también tiempo de hacerle una especie de homenaje, pensar todas las cosas, organizarnos un poco más. darle las gracias, Eso me despedirnos. pareció súper bonito porque pues tuve yo la oportunidad de decirle a mi abuela como gracias por todo lo que hiciste, fuiste una muy buena abuela, eh, y eso fue bonito, o sea, como poder decir adiós fue lindo y pues cuando no podemos también debe ser muy, muy difícil y en estos casos ahí es para la siguiente pregunta, es como esto, ¿cómo afecta el duelo a nuestra salud mental y física? Porque pues eso nos deja secuelas. Yo me acuerdo que en esta última ocasión, yo llegaba cansadísimo. O sea, por más que estábamos tranquilos y todo eso, no dejó de afectarnos un poco. O sea, ¿cómo afecta el duelo entonces en estos casos? Mm, vuelvo y te repito, es muy, muy variable, ¿sí? No es que afecte de la misma manera a todo el mundo. También depende mucho de cómo esté esa persona en su salud mental, ¿sí? Hay personas, por ejemplo, miremos en el caso con el abuelo. Hubo familiares que uno veía superaron rápido, pero hubo otros que pasaba y pasaba y pasaba el tiempo y entonces hay personas que definitivamente se pegan y se niegan a cerrar ciclos y el duelo precisamente es eso, un ciclo. Entonces, si yo me niego a pensar o a darme cuenta de que esa persona ya murió, de que no está y todos los días la recuerdo y cada vez que abro los ojos me acuerdo, ay, cuando eran las 8 me llamaba, cuando eran las 9 estábamos juntos, ese tipo de cosas hacen que yo no logre cerrar el ciclo. Entonces, obviamente me va a afectar terrible a nivel mental. Eso depende de cada persona, depende también de esa interacción que yo tenía con esa persona, de qué tan cercana era mi relación. Depende de cómo yo tengo la capacidad de soltar, ¿sí? ¿Qué tantos apegos tengo? Hay personas que son demasiado, pero demasiado apegadas a cosas y personas. Entonces, obviamente, si se muere esa persona, si se acaba esa relación, pues eso va a afectar terriblemente su salud mental. Entonces, todo depende de cada persona, la verdad. No podemos tener una regla aquí y decida, y no es que eso depende, o lo que va a afectar es esto, esto. No, depende de cómo esa persona pueda enfrentar ese duelo.
o lo enfrente. Ok. Me sucedió aquí una pregunta fuera como ya de estas que tenías un poco planeadas. Es como hay un tiempo, ¿vale? O sea, como, es como lo sano, o sea, que tanto tiempo uno dice, ok, está bien entre este parámetro de tiempo decir, estemos tristes, como pongámonos como en esta parte de estar tristes como tal, perdóname, es que no sé cómo organizar estas ideas, pero pues hasta qué punto es sano y ya se vuelve algo como que tú dices, como estoy apegado a esta persona y no evoluciona, o sea, no lo evoluciona. Digamos que un tiempo específico que yo te diga, no, en 2 años, en 3 años, no te lo podría decir, pero evidentemente, si me llega a mí un paciente y me dice, no, es que estoy muy mal por la muerte de mi novio, de mi esposo, ¿hace cuánto murió? No, hace 5 años, ey, ahí algo está pasando. Suele suceder mucho que específicamente, tanto en rupturas o en duelos por rupturas o por muerte, hay personas que no viven el duelo, ¿sí? Entonces uno los ve, por ejemplo, terminaron hoy y ya al momentico está con otra y está feliz y no pasó nada. Y uno dice, oiga, no la quería. O que salen del entierro de la persona y como si nada, no lloró, no pasó nada, no dijo absolutamente nada durante todo el tiempo del velorio, pero es porque definitivamente están negándose a el duelo, ¿sí? Entonces, están viviendo esa etapa de la negación y simplemente no afrontan esa realidad y eso va a generar que el duelo tarde más. ¿M? Entonces puede que durante los 6 primeros meses no pasó nada, pero después empezaron a llorar, empezaron con todas esas etapas que yo te decía. Tarde que temprano tiene que salir todo esto en Sí, nuestro como cuerpo. les decía al inicio, el duelo es un proceso psicológico que sí o sí debemos vivir. Por más que uno quiera, no lo O va. sea, si yo lo quiera ignorar, no voy a poder y me va a tardar mucho tiempo en llevarlo a cabo. Entonces, sí o sí debemos vivirlo. Es como una bolita de nieve. Entonces, si uno no lo hace al principio, va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y yo creo que ya después, uy, Pero es peor. O sea, yo no me imagino una represión de esa manera. Es que debe ser muy complicado. ¿Has visto algún caso de esos? sí, pero más que todo con niños. Tuve alguna vez un niño, tenía 7 años cuando su mamá muere por cáncer. Y el niño, pues normal. Ya era un niño que obviamente entendía, pero pues a él como que le pintaron el cuento de hadas de tu mamá está desde el cielo, ella te está cuidando, ella te está mirando. Entonces pues él como que no veía esa ausencia porque pues él decía está allá arriba y me está mirando. Más o menos 2 años después, cuando él ya como que aterriza la idea y dice, no, mi mamá no me está mirando desde allá, ella ya no está, ella se murió. Ahí empieza él a vivir su duelo, empieza a darse cuenta que definitivamente su mamá no está, que nunca más va a volver, y ahí empieza todo un proceso como de retroceso en el niño. Dejó de hacer cosas que antes hacía, entonces él escribía súper bien, dejó de escribir, ya no leía, y en el colegio empezó a tener unos retrocesos significativos y todo porque pues simplemente no hubo un duelo adecuado en el momento de la muerte de su mamá. Qué terrible eso, porque pues es que a veces las días es difícil y uno como papá no sabe. Y esta es la otra pregunta. Entonces, es ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a lidiar con la pérdida de un ser querido? Eso depende de cómo esté el papá, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso que te acabo de comentar, este papá quedó terriblemente destruido cuando su esposa murió. Para él el mundo se acabó, ni siquiera sus hijos eran una motivación para él continuar, entonces obviamente él no podía ayudar a sus hijos de ninguna manera, él estaba muy mal. Yo siento que nosotros como papás en un proceso de la pérdida de un ser querido, lo más importante es invitar a hablar, ¿sí? O sea, puede que yo esté muy mal, pero yo tengo que mostrarle a mi hijo que me está doliendo esa muerte, ¿sí? Que a mí también me duele, yo también siento, y poder expresar los sentimientos es lo más importante porque a veces lo que buscamos es reprimirlos. Entonces, que no me vea llorar, que no vea que yo estoy mal, no porque eso es peor. Es peor porque definitivamente lo que tú dices, la bola de nieve empieza chiquitica, pero se pone gigantísima. Y el daño que va a hacer después es más grande.
Ok, entonces siempre es como el diálogo. ¿Y qué le recomendarías tú, por ejemplo, a estos papitos que en serio están muy destrozados? Porque yo siento que es que a veces uno no sabe ni cómo reaccionar. Y hablando de esto me acordé mucho, volvamos a la muerte del abuelo. A mi mamá se le afectó muchísimo. O sea, fue muy, muy duro para ella. Y como decía anteriormente, fueron 2 años complicados, 2 años difíciles. Y pues yo veía a mi mamá extremadamente triste y no sabía en sí qué pasaba. Y eso que yo no estaba tan chiquito. Yo tenía que como 9 años, más o menos. Pero pues no entendía por qué le afectaba tanto y pues mi mamá tampoco se dio como la oportunidad de hablarnos sobre todo ese proceso. Y o sea, yo también te veía triste a ti, pues en general a todos, porque pues era un muy buen abuelo. Ahí, ¿qué consejo le podrías dar? Porque pues sé que en este momento debe ser como muy difícil porque uno solo se enfoca en su dolor, pero pues está ese pequeñito, ese niño que está allí, que no sabe en sí qué está pasando y cómo lidiarlo. Pues mira, y nosotros tenemos que ser demasiado, demasiado comprensivos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, vemos a nuestro hijo que pues acaba de perder un ser querido, sea su papá, su mamá, pues tenemos que acercarnos a preguntarle cómo está. Obviamente, probablemente él nos vaya a decir, bien, no tengo nada. Entonces tengo que yo compartir mi sentir. Yo sí estoy muy mal, a mí me duele, yo lo extraño, eh, no sé cómo hacer de ahora en adelante sin esa persona, tenemos que aprender a vivir con todo lo que nos enseñó, compartir experiencias, compartir los momentos agradables, eso ayuda mucho, pero pues vuelvo y te digo, la herramienta principal es el diálogo. Y pues obviamente si es un niño o un adolescente, ellos tienden a ser muy herméticos, a negar mucho lo que está sucediendo o a expresarlo demasiado. Entonces, pues expresarlo no de sentarse y hablar, mira, estoy mal, extraño, me hace falta, no, sino de pronto a expresarlo de manera rebelde, a empezar a hacer cosas que antes no hacía, como te decía, de que le empiece a ir muy mal en el colegio. Entonces, pues la idea es, la mejor herramienta es poder hablar y comunicarle cómo me siento yo para que él también empiece a expresar cómo se está sintiendo él. Ah, y siento aquí que también que, digamos que si somos familiares y vemos que este papito no puede, pues también nosotros podemos como colaborar en esta parte de estar pendientes de este niño, ¿no? Como ayudar un poquito ahí con estos consejos que nos estás dando, siempre como invitar al diálogo. Y es algo que tú lo has dicho, o sea, no le dijiste como tan concreto, pero es como a gestionar las emociones. Si estás triste, siéntete triste, está bien sentirte triste, no lo reprimas, quieres llorar, llora, lloremos juntos, porque si algo he aprendido es que si tú un sentimiento no lo dejas ser en el momento que es, después sale en otra cosa y en el momento menos adecuado. Así que siempre tenemos que guiarnos por eso. Y pues tanto para los niños como para nosotros los adultos, no nos queramos hacerlos fuertes. Si necesitamos llorar, hagámoslo. Si necesitamos gritar, gritemos. Es un ejercicio genial porque eso nos ayuda a estar un poco más tranquilos después. Como no puede ser, no es fácil, pero pues estas herramientas nos ayudan y es precisamente por lo que nosotros estamos haciendo este podcast, para brindar este tipo de herramientas, porque son cosas tan sencillas, pero a veces uno no lo hace, se las salta porque sí, porque me quiero dar el fuerte, porque nos queremos dar los fuertes, sí. Y no nos tenemos que hacer los fuertes, tenemos que sentir nuestros dolor, expresarlos si queremos. Y eso hace que ya este proceso sea mucho más fácil y llegar a esta aceptación, que siento que como es esa meta como tal. Sí, en el duelo la meta es esa, llegar a la aceptación. De todas maneras, también es importante tener en cuenta que no siempre para vivir ese proceso de duelo necesitamos de esa ayuda profesional, pero hay momentos en que definitivamente sí es necesaria. ¿Cómo identificarlo? Cuando yo les decía, hay personas que lo ocultan. Sí, entonces, por ejemplo, si tú en este momento estás pasando por un proceso de duelo y no sientes nada, y tú de pronto dices, oye, es que yo no lo quería, es que porque no me afectó. Asústate porque estás reprimiendo tus sentimientos y más adelante pueden explotar de la peor manera. O si te das cuenta que ey, murió en pandemia, ya va a cumplir 5 años y mi dolor sigue igual,
ya es necesario buscar ayuda porque definitivamente no estás sabiendo cómo, no supiste cómo gestionar esas emociones y te están afectando demasiado. Y lo que pasa es que esto llega al punto de incapacitarnos a nosotros, ¿sí? Incapacitarnos para poder actuar, para poder pensar, para planear. Ya no tenemos ganas de nada porque simplemente estamos pensando y viviendo el pasado. Nos quedamos en el 2020 y no estamos viviendo el 2025. Entonces esto genera muchos inconvenientes a nivel general en esas personas que de pronto como que no han podido concluir el duelo y llegar a esa aceptación que es como la meta de este proceso. Totalmente de acuerdo. Muchachos, recuerden que si en algún momento ustedes necesitan ayuda, para eso estamos nosotros. Y pues al final del podcast siempre pues mencionamos nuestras redes sociales, porque si a veces lo que tú dices, esto no siempre vamos a necesitar ayuda profesional, pero el día que la necesitemos, pues sí es necesario que busquemos una persona que nos guíe de manera adecuada. Y aquí pues ya para finalizar, ir finalizando, ¿qué estrategias pueden ayudar a las personas a lidiar con el dolor emocional? Yo no sé, yo por ejemplo, ahorita en diciembre con lo de la abuela, algo para mí muy sanador y que pues la verdad fue muy bonito, fue hacer un discurso, porque pues para darlo en la iglesia, porque para mí mi abuela siempre fue una mujer muy, muy valiente, una mujer luchadora, y siempre se lo hice saber. Y al final en la ceremonia, pues me quise despedir con eso, diciendo como gracias por todo lo que hiciste y gracias por enseñarme que nada es fácil, pero tampoco imposible. Y la verdad, eso me ayudó muchísimo porque haciendo ese discurso inclusive lloré muchísimo más que en la iglesia, que en el funeral, que en el velorio. Y fue un sentimiento muy sanador. Es más, a decirlo en la iglesia, no fue tan fácil como yo creí. O sea, me paré ahí, me temblaba todo. Fue algo extraño porque yo decía, ok, no estoy como con extraños, estoy con mi familia, pero me tembló todo. Y pues decir esas palabras al frente de un ataúd mm, fue extraño, pero también fue liberador. Entonces, ¿qué estrategias se pueden hacer? Sí, definitivamente una de las estrategias es poder expresar, ¿sí? Y creo que la más importante, expresar lo que sentías por esa persona, quién fue esa persona para ti, poder contar anécdotas es una gran estrategia porque eso te ayuda a liberar lo que tú estás sintiendo y al mismo tiempo recordar a esa persona, em, a practicar o poner en práctica las cosas que esa persona te enseñó, lo que aprendiste con esa persona. Y como nosotros siempre hemos, o bueno, yo siempre he dicho que nosotros cuando perdemos a alguien, aprendemos a vivir con el recuerdo de esa persona, pero sin la presencia de esa persona. El recuerdo nos lleva a nosotros a aplicar sus enseñanzas, tal vez diariamente, tal vez de vez en cuando, pero no vamos a olvidar a esa persona, porque pues si es un ser querido, muy allegado, no lo vamos a olvidar. ¿Sí? La idea es que nosotros lleguemos al punto a que aprendamos a recordar a esa persona con amor y no con dolor. De qué bonita frase, me encantó esto de con amor y no con dolor, porque es muy cierto, o sea, ya no lo vamos a tener y tenemos dos opciones, siempre lo he dicho, siempre podemos elegir sufrir o llevar esto de la mejor manera. Y pues me encanta esto de las anécdotas. ¿Algún ejercicio que tú recomiendes? Digamos, a mí me sirvió escribir, fue muy bonito y pues lo que te digo me sirvió para darme cuenta de todas estas anécdotas, volver como a dar ese review de, oye, mi abuela hizo esto, buscaba por cielo y tierra lo que yo necesitaba porque el niño quería las pinturas doradas para pintar la porcelana y no, yo tenía la plateada pero quería la dorada y como sea me la consiguió, me acordé de eso inclusive. Entonces eso fue lindo. Entonces, ¿qué otras estrategias recomiendas, por ejemplo? Lo que te decía, hablar de esa persona, ¿sí? Contar sus anécdotas,
de pronto tener como, no sé, llamarlo como algún tipo de amuleto, algo que tú puedas tener siempre contigo. Entonces, no sé, un llavero con la foto de esa persona. ¿M? Algo que te ayude a saber que está ahí contigo, en tu corazón, no presente, no de cuerpo como tal, sí presente, pero no de cuerpo. Está ese recuerdo que nunca se va a ir, porque pues es una persona muy allegada para ti. Hablándolo, esto que estamos hablando, lo estoy hablando específicamente del duelo por muerte de alguien, ¿no? Porque si es un duelo por pérdida o por ruptura amorosa, pues obviamente no voy a tener yo Ese es un otro, llavero con la foto de esa persona. ese es otro tema que tenemos ya. Claro, entonces esos duelos, pues depende de la razón que sea, ¿sí? Del por qué es el duelo. Pero en este caso específicamente ese duelo por pérdida, por muerte de un ser querido, una de esas estrategias, pues, es el contar esas anécdotas. Otra, pues también es hablar de lo que tú estás sintiendo, de qué es lo que más te duele, qué es lo que más recuerdas, qué es lo que más te hace falta. Si de pronto tú dices, no, es que a mí lo que más me hace falta es que siempre me llamaba a las 8 de la mañana, ok, pues ya tú, la idea es que te vayas acostumbrando a que esa llamada a las 8 no va a entrar porque esa persona ya no está. Pero tú te vas a acordar, por ejemplo, de la última vez que te llamó, qué fue lo que te dijo. No, me dijo que me amaba, ok, quédate con ese recuerdo de que te amaba, ¿sí? Y vuelvo y te repito, la idea es que aprendamos a recordarlos con amor y no con dolor. Y esos recuerdos que siempre me ayudan, ya que tú dijiste eso, me hiciste acordar algo que, por ejemplo, a mí no me gusta ver las personas en los ataúdes, no sé cómo se diga, evidentemente, ataúdes. No sé, no me gusta porque es como, para mí es que me va a quedar esa última imagen para toda la vida y no me gusta. Entonces, con mi abuela, la que murió en diciembre, tengo ese recuerdo, pues la última vez que la vi en el hospital no es del mejor recuerdo, pero me acuerdo mucho que tenía trencitas y le hicieron como dos colitas y se veía toda tierna, se veía toda bonita. Y con la abuela Telva cuando murió, la última vez que la vi estaba en el hospital mandándole besos a los enfermeros. Entonces, como que yo decía, no, si yo veo a mis abuelas en el ataúd, me va a quedar ese recuerdo de ellas allí y yo no quiero eso, o sea, no quiero tener eso. Y pues ya cada quien lida, como tú dices, de alguna manera, pero pues siempre es recordando. Y ya pues para cerrar, creo que aquí coincidimos un poquito los dos, lo de la canción que vamos a recomendar. Creo que es muy obvia la de Confieso. Y de esa canción es terrible. Pues lindo porque me encanta la parte donde dice que lloré porque tu voz no está en la casa, pero reí porque me amaste con todo tu ser. Y es justamente lo que estamos hablando. Ahí estamos aceptando que no está, pero estamos recordando las cosas buenas y lo que pues tenemos opción de guardar, ¿no? Entonces, pues bueno, ya para finalizar y darle cierre total, un pequeño recuento. Recuerden que los sentimientos los tenemos que sentir, valga la redundancia, ya que si reprimimos esto, va a ser peor. Si vemos que alguien necesita apoyo o ayuda, pues no vamos a decirle, ay, ¿cómo te sientes? Porque siento que eso es maluco, ¿no? O sea, como, ¿cómo te sientes? Lo siento, y uno está cansado de repetirlo muchas veces, pero el acompañamiento es simplemente decirle, ok, pues me siento triste, si necesitas algo, pues aquí estoy. ¿Quieres hablar de esta persona? Creo que es una muy buena estrategia para ayudar. Y pues si vemos, por ejemplo, a un papito o a una mamita que pues está pasando por algo tan terrible, y vemos que podemos como brindar un pequeño apoyo para los hijos o para pues las personas que están allí, pues estas estrategias nos ayudan un montón. Sabes, perdóname, te interrumpo, se me ocurre ahorita, hay muchas personas que no tienen la oportunidad de despedirse, ni de dar las gracias, ni de pedir perdón. Y pues esto genera esos cargos de conciencia que llamamos, y esos cargos de conciencia no permiten llegar a ese punto de aceptación final que nosotros decimos. Entonces, si es el caso de alguno de ustedes, ese cargo de conciencia que está ahí porque no pidió perdón, porque justo ese día salió de mal genio, porque era grosero, bueno, por infinidad de cosas que pueden pasar, es importante hacer como un escrito simbólico
donde uno haga el ejercicio de escribirle a esa persona todo lo que quisiera decirle. Em, Como por ejemplo, te pido perdón por haberte sido infiel, por haberte lastimado, por haberte insultado, por haberte robado, bueno, por lo que haya sido. Perdóname por nunca haberte dicho que te amo. Bueno, hacer como ese ejercicio de, sí, de sanación para que esa persona que está en ese momento de sufrimiento, porque tiene esos cargos de conciencia, como que pueda ir haciendo un cierre. Entonces, después de que se escriba todo lo que no se le dijo a esa persona, lo que quisieran decirle a esa persona que ya no está, se escribe, se lee y luego se quema o se rompe y se bota. Es un buen ejercicio como de liberación para también ayudar un poco a ese proceso del duelo. Muchas gracias y pues bueno, efectivamente, qué mejor cierre que este consejo que es muy bonito. Recuerden muchachos que estamos en redes sociales, nos encuentran a nosotros como @libardomus y a ti, Vale, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Centro Neuropsicológico EMR. Cualquier duda, cualquier pregunta nos pueden escribir y pues estamos allí para ayudarlos y pues para estar para lo que necesiten pues en esos temas. Recuerden también que si les gusta o tienen pues algún familiar que está pasando por un duelo, mándeles este podcast. Tal vez esto les ayude muchísimo y los ayude a guiarse un poco más a todas aquellas personas que tienen sus abuelitos. eh, Aprovechen el tiempo porque esto es extremadamente rápido. Un día están y el otro día ya no. O cuando están sanos, decaen de un momento a otro y uno no se lo imagina. Lo rápido que pasa el tiempo y lo mucho que no lo desaprovecha. Y me acabo de dar cuenta de algo, ¿vale? Ya no tenemos abuelos. No. Entonces, si los tienen ahí, denle un abrazo a sus seres queridos. Y voy a cerrar con el final del discurso que di en la iglesia, que decía algo así como, mientras tú estés en nuestros corazones, tu legado, tu fuerza y tu valentía siempre estará vivo entre nosotros. Así que pasen una buena tarde, noche o día, cual sea la hora que nos estén escuchando. Adiós.